En las profundidades verdes y húmedas de la costa del Golfo de México, nos situamos en las tierras bajas del sureste mexicano, en lo que hoy son Veracruz y Tabasco. Este entorno selvático no solo es exuberante, también es fértil y poderoso. Sus ríos, como el Coatzacoalcos y el Papaloapan, nutrieron a las aldeas y sirvieron como rutas de intercambio. El clima, aunque desafiante, dio origen a una forma de vida profundamente conectada con la tierra y sus ciclos. Donde los ríos serpentean como serpientes sagradas, en la cosmovisión mesoamericana, los ríos no solo son fuentes de agua, sino seres vivos. Compararlos con serpientes sagradas alude a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de sabiduría, fertilidad y renovación. Este lenguaje poético sugiere que los olmecas no solo habitaron la naturaleza, la veneraron y la integraron en su pensamiento religioso. Nació la primera gran civilización de América. Estamos hablando de una cultura que puso los cimientos del pensamiento mesoamericano. La escritura, la matemática, los calendarios rituales y la planeación urbana tienen aquí su origen. Aunque no construyeron imperios como los aztecas o los mayas, su legado es profundo y expansivo. Ellos no dejaron imperios, ni grandes ejércitos. Pero dejaron piedra. Aquí se hace alusión a las majestuosas cabezas colosales, esculturas que pesan toneladas y fueron talladas con precisión y simbolismo. Estas piedras hablan de un pueblo que dominó la ingeniería, la astronomía y el arte, y cuyo poder se plasmaba no en la guerra, sino en el mensaje eterno de la piedra. Rodeada de misterios que aún hoy nos interrogan, el enigma de los olmecas sigue abierto. ¿Cómo desarrollaron una cultura tan compleja sin antecedentes visibles? ¿Qué idioma hablaban? ¿Por qué sus centros ceremoniales fueron abandonados? Incluso su autodenominación es un misterio. Olmeca significa gente del hule, un término posterior a su tiempo. De sueños, se levantó una ciudad monumental, San Lorenzo. Tenochtitlán no fue una simple aldea, fue el corazón palpitante de la civilización olmeca durante su apogeo, alrededor del 1200 a.C. San Lorenzo no surgió solo por necesidad, fue modelada por visiones sagradas y una voluntad colectiva de conectar lo humano con lo divino. Su ubicación, en lo alto de una meseta natural, fue cuidadosamente elegida no solo por motivos estratégicos, sino también simbólicos, elevarse del mundo terrenal hacia lo espiritual. Centro político y ceremonial, con una ingeniería sorprendente, San Lorenzo desplegó una compleja red de terrazas artificiales, posiblemente para controlar la erosión de la zona elevada, pero también para moldear el paisaje como si fuera una escultura viviente. Los canales de drenaje, algunos revestidos con piedra, revelan un profundo conocimiento hidráulico para mitigar inundaciones en un entorno tropical. Las estructuras rituales no eran solo para ceremonias, eran escenarios cósmicos donde el tiempo, los astros y lo humano se entrelazaban en actos sagrados. Aquí aparecieron por primera vez los gigantes de piedra. Las cabezas colosales. Estas esculturas, algunas de hasta 3 metros de altura, están talladas en basalto, una piedra volcánica que no se encuentra en el sitio. El material fue traído desde las laderas de la Sierra de los Tuxtlas, a más de 80 kilómetros de distancia. ¿Cómo? Se especula el uso de balsas fluviales y trineos de madera, pero la falta de herramientas de metal hace aún más impresionante la hazaña. Cada cabeza tiene un rostro distinto, posiblemente representando líderes o ancestros divinizados. Algunas muestran cascos que podrían vincularse con rituales de pelota o emblemas de poder. La respuesta aún es un enigma enterrado entre lodo, piedra y raíces. Y es que San Lorenzo, con el tiempo, fue cubierto por el mismo suelo que una vez sostuvo su grandeza. Las lluvias, las crecidas de los ríos y el abandono paulatino sellaron sus secretos. Hoy los arqueólogos excavan no solo tierra, sino también silencios y símbolos. Cada hallazgo es una conversación entre el pasado y el presente. En medio de la selva, los olmecas erigieron sus gigantes silenciosos. No es casual que estas esculturas monumentales surjan en plena vegetación tropical. Su entorno, húmedo, fértil, salvaje, refuerza el contraste entre lo efímero de la naturaleza y la permanencia de la piedra. Las cabezas colosales eran guardianes en un paisaje cambiante, testigos mudos de rituales, ciclos agrícolas y decisiones políticas.
Su silencio no es ausencia de voz, sino profundidad de presencia. Más de 17 han sido encontradas, cada una diferente, cada cabeza olmeca es única. Algunas muestran rostros serenos, otras miradas penetrantes, y todas con rasgos bien definidos. Esta individualidad sugiere que no eran símbolos genéricos, sino retratos, ya sea de líderes, ancestros o figuras míticas, con rasgos realistas y detalles específicos. La escultura aquí no solo es arte, es memoria encarnada. Los rostros son imponentes. Tienen cascos, labios gruesos, cejas densas, ojos entrecerrados. Los cascos han sido interpretados como tocados ceremoniales, protecciones para el juego de pelota o emblemas de estatus. Los labios gruesos y ojos semicerrados denotan autoridad, introspección, incluso trance espiritual. Esta iconografía transmite poder, pero no violencia, más bien, un poder contenido, que observa y perdura. Algunos creen que eran gobernantes. Otros, guerreros o dioses. La multiplicidad de interpretaciones revela la complejidad simbólica de estas obras. Tal vez eran todo eso a la vez, soberanos divinizados, héroes míticos o intermediarios entre lo terrenal y lo celestial. Lo cierto es que inspiraban respeto, y su ubicación en plazas ceremoniales indica que tenían un papel central en la vida colectiva. No eran esculturas comunes. Eran monumentos de poder. Estas cabezas no decoraban jardines ni adornaban templos. Eran manifestaciones de control, identidad y mística. Talladas en basalto volcánico, arrastradas desde lejanas canteras, estas obras requerían una movilización social enorme, lo que indica un sistema organizado, jerárquico y profundamente ritualizado. Símbolos de algo que aún no comprendemos del todo. Y aquí reside su magia. Las cabezas colosales son umbrales hacia un mundo que aún nos habla en códigos enterrados. Nos enfrentan con el enigma del tiempo, de lo no dicho, de lo que sobrevive a las palabras. Son, en esencia, preguntas esculpidas. La sociedad olmeca, religión, clase y rituales. La sociedad olmeca estaba organizada en capas, no era una comunidad igualitaria, la cúspide la ocupaban los gobernantes divinos, líderes que no solo mandaban políticamente, sino que eran vistos como puentes vivientes entre el mundo terrenal y las fuerzas cósmicas. A su lado estaban los sacerdotes y chamanes, guardianes del saber astronómico y ritual. Debajo, los comerciantes sostenían el intercambio de bienes e ideas, incluyendo jade, obsidiana y cacao, y finalmente los campesinos, encargados de cultivar la tierra sagrada. Cada uno tenía un rol sagrado en el tejido social. Todo giraba en torno al mundo espiritual. Para los olmecas, la vida cotidiana era inseparable del plano espiritual. La siembra, la pesca, la escultura, incluso el comercio eran actos cargados de simbolismo. Los tiempos estaban marcados por calendarios rituales, y los astros guiaban no solo las estaciones, sino también las decisiones políticas. En los templos, los chamanes se comunicaban con los dioses. Se piensa que estos rituales incluían el uso de plantas alucinógenas, cantos, danzas y ofrendas de copal o sangre. En estos estados alterados de conciencia, los chamanes actuaban como emisarios, conectando con entidades del inframundo o del cielo. Muchos rituales se realizaban en plataformas elevadas o cuevas, espacios considerados portales sagrados entre mundos. En los patios, el juego de pelota decidía el destino. Más que un deporte, el juego ritual era un acto cargado de simbolismo. Representaba la lucha entre el día y la noche, la vida y la muerte, el orden y el caos. En algunos casos, se cree que los resultados podían legitimar liderazgos o resolver conflictos entre linajes. Incluso pudo incluir sacrificios humanos, elevando su carga ritual. La religión olmeca exigía sangre, ofrendas, conexión con la tierra y el cielo. La sangre era vista como el líquido vital por excelencia, capaz de alimentar a los dioses y mantener el equilibrio del universo. Los sacrificios, humanos o animales, las ofrendas de jade, cerámica y alimentos se depositaban en lugares sagrados como cuevas, pozos y altares, donde se comunicaban con lo divino. El equilibrio cósmico dependía de dar para recibir. Un mundo donde lo visible y lo invisible estaban unidos. En la cosmovisión olmeca, no había separación entre la realidad tangible y el mundo espiritual.
Un árbol podía ser un axis mundi, un jaguar, un guía del inframundo, una tormenta, un dios enfurecido. La vida era un ritual continuo, donde lo cotidiano tenía resonancia en los planos sagrados. El jaguar y los dioses. El jaguar no era solo un animal, era un dios. En la cosmovisión olmeca, el jaguar habitaba la frontera entre los mundos. Su sigilo nocturno, su fuerza letal y sus ojos que brillaban en la oscuridad lo hacían un mensajero del inframundo, un ente que no temía a lo desconocido. No es casual que fuera una deidad, simbolizaba aquello que está más allá del control humano, una divinidad salvaje que inspiraba tanto respeto como temor. Representaba fuerza, oscuridad, fertilidad y el misterio de la noche. El jaguar se movía con maestría en la sombra, en lo oculto. Se le asociaba con la fertilidad precisamente porque rondaba los límites de la vida y la muerte. Era el que cazaba, pero también el que protegía. En su dualidad, vida y muerte, luz y oscuridad, encarnaba la esencia de la cosmovisión mesoamericana, un universo en equilibrio entre fuerzas opuestas. De su mito nació el hombre jaguar. El hombre jaguar es una de las imágenes más poderosas y enigmáticas del arte olmeca. Con cuerpo humano y rasgos felinos, colmillos prominentes, postura tensa, ojos cerrados como en trance, representa la fusión del chamán con la bestia sagrada. Quizás era una forma de transformación espiritual. Al entrar en comunión con el jaguar, el chamán accedía a otras dimensiones de conocimiento. Lo vemos esculpido en piedra, pintado en figurillas. Este ser híbrido aparece en múltiples manifestaciones artísticas olmecas, en altares, hachas votivas, esculturas pequeñas y relieves monumentales. Su postura suele ser dinámica, como si estuviera en mitad de una visión. Los colmillos lo conectan con lo animal, pero sus ojos cerrados nos dicen que ve lo que los humanos no pueden ver. Dominaba el mundo espiritual. Símbolo de poder chamánico y conexión con los dioses. El hombre jaguar no era solo imagen, era presencia. Un símbolo de poder profundo, no bélico, sino espiritual. El chamán que lo encarnaba podía atravesar los límites del tiempo y el espacio, hablar con los ancestros, pedir lluvia, curar enfermedades y enfrentar las fuerzas invisibles que acechaban al pueblo. Era, en esencia, un mediador cósmico. Entre sus rugidos se escuchaban las voces del universo. Y en esa última línea poética, la metáfora se vuelve profecía. El rugido del jaguar no solo estremecía la selva, también abría portales. Era un sonido primer lenguaje, un eco del caos primordial. Escucharlo era como recibir un mensaje cifrado del más allá. La invención de la escritura y el calendario. Narración. Los olmecas inventaron símbolos, signos, escritura. Aunque aún se debate si su sistema puede considerarse plenamente una escritura, los olmecas desarrollaron un complejo sistema de glifos que representa una de las formas más antiguas de registro en Mesoamérica, alrededor del 900 a.C. Estos signos eran más que decoraciones, capturaban ideas, sonidos, nombres sagrados y momentos clave. Algunas inscripciones muestran intencionalidad estructurada, como si se tratara de frases con sentido y función ritual o administrativa. En piedras, huesos y cerámica aparecen glifos que aún tratamos de comprender. Los descubrimientos se han hecho en estelas, figurillas, hachas votivas y restos óseos. Un ejemplo intrigante es la llamada estela de Cascajal, que contiene una secuencia de signos sobre una losa de serpentina y que algunos consideran la evidencia más temprana de escritura mesoamericana. Sin embargo, su desciframiento sigue incompleto. Estos glifos son un enigma. ¿Nos narran mitos, fechas, invocaciones a los dioses? Algunos creen que escribieron fechas, nombres sagrados, rituales astrales. La escritura olmeca parece tener un fuerte componente ceremonial. Nombres de personajes, fechas de eventos cósmicos, referencias a lluvias o eclipses pueden estar codificados en sus signos. Esto refuerza la noción de que el lenguaje escrito era un instrumento sagrado, no cotidiano. Su uso estaba probablemente reservado a la élite religiosa y política. También midieron el tiempo. Los olmecas marcaron el paso del tiempo con una precisión que impresiona. El monumento C de Tres Zapotes, por ejemplo, muestra una fecha que los arqueólogos interpretan como equivalente al año 31 a.C.,
usando la cuenta larga, un sistema que también usarían los mayas siglos después. Esto sugiere que ya manejaban un calendario sofisticado que combinaba ciclos solares, lunares y rituales. Su conocimiento del Sol, la Luna y las estrellas alimentó los calendarios de culturas posteriores. No estaban observando el cielo por curiosidad, sino para armonizar el ritmo humano con el cosmos. Las estrellas dictaban los ciclos agrícolas, los eclipses podían señalar cambios de liderazgo, y las fases lunares influían en los rituales. Los olmecas fueron los primeros astrónomos del continente, y su legado nutrió el pensamiento calendárico de los mayas, zapotecas y mexicas. No hablaban en voz alta, pero grababan sus pensamientos en piedra. Es una línea poética y poderosa. Donde no hay libros ni tinta, la roca es la página del universo. Cada trazo, cada glifo, era un acto deliberado de memoria y permanencia. Nos hablan desde el pasado con una voz que no grita, pero que aún resuena. La gran ciudad de la venta. Narración. San Lorenzo cayó. Pero de su silencio emergió otra joya, la venta. El declive de San Lorenzo hacia el 900 a.C. no significó el fin, sino la transformación de la civilización olmeca. La venta se levantó como un nuevo faro ritual en medio del Golfo de México, quizás en respuesta a conflictos internos, cambios ecológicos o desplazamientos sociales. Su surgimiento no fue simplemente urbano, fue místico. Sucesora espiritual, heredera de símbolos y saberes. Fundada cerca del 900 a.C., la venta fue un centro ritual poderoso, rodeado por pantanos y selva. Ubicada en un entorno hostil pero fértil, la venta fue estratégicamente diseñada como un espacio intermedio entre lo terrenal y lo sobrenatural. Los pantanos, en la cosmovisión mesoamericana, eran umbrales, entre el agua y la tierra, entre este mundo y el inframundo. Así, la venta se convirtió en un nodo energético, una ciudad santuario. Su pirámide de tierra, de más de 30 metros, se alzaba como un faro ceremonial. Una de las estructuras más antiguas de su tipo en Mesoamérica, esta pirámide no era de piedra sino de tierra compactada, y aún así imponente. Visible desde lejos, pudo haber funcionado como marcador astronómico, altar cósmico o escenario para rituales públicos. Era el eje que unía cielo, tierra e inframundo, un axis mundi de barro sagrado. Allí se enterraron mosaicos de jade. Se realizaron ofrendas. Se organizaron procesiones sagradas. Los descubrimientos arqueológicos revelan verdaderos tapetes de jade enterrados bajo plataformas, figuras geométricas ocultas, invisibles al ojo humano, hechas solo para los dioses. Las ofrendas incluían figurillas, obsidiana, conchas y hasta restos humanos. Las procesiones, quizá acompañadas de cantos, incienso y sangre, guiaban al pueblo desde el mundo cotidiano hacia lo eterno. La venta era más que ciudad, era templo del cosmos. Todo en ella tenía una lógica celeste, las alineaciones arquitectónicas, las plazas orientadas, los altares simbólicos. Era un calendario viviente, un texto sagrado construido con lodo y jade. Sus muros no dividían, conectaban. Era el lugar donde los humanos susurraban al universo, y a veces, éste respondía. El arte olmeca, rostros de piedra y jade. Jade pulido con paciencia. El jade era más que un mineral precioso, era un símbolo de vida, eternidad y conexión con el mundo espiritual. Pulirlo requería no solo habilidad, sino tiempo, meditación, devoción. Cada pieza era una plegaria cristalizada. Su verdor evocaba la vegetación, la sangre vital y el corazón de la tierra. Hachas rituales que nunca cortaron, porque su filo era espiritual. Muchas hachas olmecas, finamente talladas, jamás fueron herramientas de trabajo. Su función era simbólica, servir como ofrendas, insignias de poder o emblemas míticos. Algunas tenían formas antropomorfas o zoomorfas y posiblemente eran instrumentos de transformación, no de violencia. Máscaras con ojos cerrados, bocas abiertas, figuras infantiles con rasgos felinos. Estas representaciones condensan la dualidad olmeca, lo humano y lo animal, lo tierno y lo inquietante, lo tangible y lo espiritual. Las figuras con ojos cerrados pueden sugerir estados de trance o comunión interior. Las bocas abiertas hablan, cantan, respiran lo sagrado.
Los rasgos felinos, como los del jaguar, evocan conexión con fuerzas indómitas y divinas. Los cuerpos infantiles refuerzan la idea de pureza, origen y liminalidad. El arte olmeca es introspectivo, espiritual, silencioso. No busca impacto visual inmediato, sino resonancia interior. Habla a través del silencio, del gesto contenido, de la mirada que no mira hacia afuera, sino hacia adentro. Es arte ritual, meditativo, diseñado para perdurar no solo en la materia sino en la conciencia colectiva. Cada pieza parece contener un secreto. Una oración detenida en el tiempo. Estas obras no fueron creadas para ser exhibidas, sino para ser comprendidas por los dioses o iniciados. Como los glifos, encierran significados ocultos, mitos no escritos, pactos sagrados. Son oraciones sin voz, símbolos que esperan ser leídos por los siglos. Su belleza no es decorativa, es sagrada. La estética olmeca no es superficial, su armonía tiene propósito, su simetría es liturgia. Cada proporción, cada acabado, canaliza energía y significado. Su belleza nos interpela, no nos deslumbra, nos transforma. El declive y los enigmas olmecas. Entre el 400 y el 100 a.C., los centros olmecas fueron desapareciendo. San Lorenzo, la Venta y otros núcleos sagrados quedaron abandonados. No fue una caída súbita, sino una transición paulatina, envuelta en sombras. La tierra volvió a cubrir lo que una vez vibró con cantos rituales y ofrendas. ¿Cambio climático? ¿Conflictos? ¿Migraciones? El misterio persiste. Algunos investigadores sugieren desastres naturales, sequías prolongadas, alteraciones fluviales o huracanes devastadores. Otros ven señales de conflicto interno o desplazamientos poblacionales. También es posible que las rutas comerciales se alteraran o que nuevas ideologías reemplazaran las antiguas. Pero todos son susurros, no certezas. No dejaron registros escritos de su final. Lo que sí dejaron fue silencio. El cierre de su historia no está grabado en piedra como lo estuvo su arte o su astronomía. Su desaparición es una página en blanco, una meditación detenida. Y en ese silencio habita su poder, porque lo no dicho a veces resuena más que 1000 palabras. Y en ese silencio, otras culturas tomaron sus ideas, sus símbolos, su visión del cosmos. Los mayas heredaron su noción de los calendarios sagrados, los mexicas recogieron su imaginería felina, los zapotecas adaptaron sus formas de escritura. Como raíces invisibles, las ideas olmecas nutrieron los troncos de futuras civilizaciones. No desaparecieron, se dispersaron, como semillas que esperan siglos para florecer. La civilización desapareció, pero su espíritu siguió caminando. El alma olmeca no se desintegró, migró. En el eco de un caracol ceremonial, en la simetría de una pirámide solar, en los ojos cerrados de una figura votiva, ahí camina. No como una sombra del pasado, sino como una corriente subterránea que aún alimenta el imaginario mesoamericano. El legado olmeca en Mesoamérica. Los olmecas fueron los primeros soñadores de Mesoamérica. No simplemente inventaron objetos o prácticas, imaginaron un mundo simbólico. Soñaron estructuras cósmicas, calendarios que hablaban con los astros, y rituales que tejían puentes entre los vivos y lo divino. Fueron pioneros de una visión espiritual y estética que marcaría el pulso de toda la región. Sus ideas germinaron en los mayas, los zapotecas, los mexicas. Como semillas profundas, sus nociones florecieron siglos después en civilizaciones que perfeccionaron, adaptaron y expandieron esos sueños. El calendario ritual de 260 días, las pirámides escalonadas, los centros ceremoniales, la escritura jeroglífica, todas estas flores crecieron de raíces olmecas. Donde hay una pirámide, hay un eco olmeca. Las pirámides no son solo estructuras físicas, son monumentos al pensamiento vertical, al ascenso del espíritu. Que hayan brotado en toda Mesoamérica es testimonio de la herencia invisible del primer arquitecto ceremonial. Donde hay un calendario, una ofrenda, una máscara, allí viven ellos. Cada acto ritual, cada glifo tallado, cada danza ofrecida al cielo o al inframundo lleva consigo fragmentos del pensamiento olmeca.
siguen presentes en la espiritualidad de los pueblos indígenas actuales, en sus lenguas, sus cantos, su comprensión del cosmos como un ciclo sagrado. Fueron la raíz del árbol. Y aunque su tronco cayó, las ramas crecieron hacia el cielo. Esta metáfora no podría ser más certera, su estructura se desvaneció, pero su esencia se multiplicó. Como una ceiba sagrada, su vida no terminó, sino que se ramificó en infinitos brotes culturales. Su caída fue solo el inicio de una dispersión fecunda. Los olmecas no desaparecieron, se multiplicaron en el tiempo. Viven en la arquitectura, en el arte, en el calendario ritual. Y sobre todo, viven en la imaginación de quienes, como tú, los evocan. Su espíritu no está en el pasado, sino en el tiempo profundo que conecta generaciones a través del símbolo.